Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco de la historia de Honduras. Así que sean bienvenidos a esta sesión en donde estaremos conversando un poco sobre lo que fue la Montonera de 1924. Como objetivo para esta sesión tenemos el determinar las causas de la Montonera de 1924 y definir su importancia entre las demás montoneras. Como contenidos conceptuales a desarrollar tenemos el término montonera, el de intervención y bombardeo. Para iniciar la temática debemos remontarnos al año de 1924 cuando Rafael López Gutiérrez, después de que los resultados electorales no arrojaron la mayoría requerida por la Constitución para elegir presidente, se autonombró como presidente de facto, desconociendo cualquier oposición que quisiera llegar a la presidencia de la República. En este sentido, entonces, va a provocar un descontento en la sociedad en general por cuanto a que a él no le correspondía continuar en el poder y distintos sectores van a condenar el hecho de que el presidente se haya quedado de facto ejerciendo el cargo. De ahí entonces que varios de los líderes de la época se van a levantar en armas en contra de él. En primer lugar, el doctor y general Tiburcio Carías Andino, quien era el que tenía más opciones para llegar a la presidencia de Honduras. De hecho, él había llegado a ser presidente por cuanto a que había sacado la mayoría de los votos. Lamentablemente esa mayoría no correspondía a la mitad de todos los electores de la época. Y la Constitución exigía que para ganar una elección, la persona debía tener la mitad de todos los votos de los electores más uno extra, o sea, 50 más 1. Lamentablemente Carías no llegó ahí, por eso Rafael López Gutiérrez se amparó en este hecho para perpetuarse en el poder. Tiburcio Carías Andino entonces va a ser el primero de los que va a aceptar la propuesta precisamente del general Vicente Tosta. Aunque este hombre era un pacifista, fue el primero en llamar a las armas en contra del gobierno de facto para quitar a Rafael López Gutiérrez. También nos acompañaron en esta gesta Gregorio Ferrera, el famoso indio de Intibucá, quien con sus hombres, los gamonales y peones de sus haciendas, formó un ejército particular como lo habían hecho en otros años y corrió en auxilio de las llamadas a partir de entonces fuerzas revolucionarias, logrando junto con Carías, Tosta y Francisco Martínez Funes tener el control de toda la República. Precisamente Francisco Martínez Funes va a ser también pieza fundamental y sobre todo un ejemplo de una persona que no estaba luchando por tener un puesto público, sino que estaba luchando únicamente porque en Honduras se construyera correctamente la democracia. Lamentablemente, pues, su ejemplo pasa a un segundo plano e inclusive él va a morir en una de las refriegas. ¿De dónde obtuvimos las armas? ¿Quiénes usaban las armas? Pues básicamente cualquier persona que pudiera empuñar un arma y jalar el gatillo podía estar en un ejército revolucionario. Por otra parte, había suficientes armas que habían sido proporcionadas por las compañías bananeras, por lo cual nosotros podemos observar en las fotografías que tienen armamento de último momento, no están peleando con armas viejas. Por ejemplo, la persona que tiene la ametralladora en su espalda, que está con sombrero en la fotografía de la derecha de ustedes, tiene una ametralladora como la que usaban los gángsters en los años 30 en Chicago y otras ciudades de los Estados Unidos. Es un tipo de arma que era de moda en la época, o sea que se peleaba con lo último en armamento. Es una ametralladora Thompson, así se llaman esas ametralladoras. Hasta niños de 13 años, en la fotografía, una niña de 13 años haciendo práctica de tiro precisamente en la zona de Marateca poco antes de entrar a Tegucigalpa. Podemos observar también que las tropas se movilizaron desde diferentes puntos hasta cercar la ciudad de Tegucigalpa. Tiburcio Carías Andino entró por el cerro de Doña Juana Laínez, Vicente Tosta hizo base en el cerro del Berrinche y Gregorio Ferrera se apostó en los llanos del Potrero, más conocido hoy por hoy como Toncontín. A partir de ahí cada uno empezó a aproximarse hacia la ciudad, llegando a pelearse incluso en las calles y casa por casa dentro de Tegucigalpa. Debido a lo peligroso de la situación, todos los extranjeros residentes en Honduras y ejerciendo cargos diplomáticos solicitaron al gobierno de los Estados Unidos ayuda para salir de la ciudad de Tegucigalpa. Un grupo de marines desembarcó en Amapala y llegó a Tegucigalpa sin autorización de ningún gobierno para sacar a las legaciones extranjeras de la ciudad. Este grupo posteriormente se trasladó hacia los llanos del Potrero o hacia Toncontín y esperaron como observadores hasta que terminara el conflicto, a la vez que los oficiales intentaban negociar con los diferentes bandos para que la paz llegara a un acuerdo final.
Las tropas de Tiburcio Carías Andino pelearon hasta tomarse el cerro de Doña Juana Laínez y poder entonces a partir de ahí tratar de cañonear la casa presidencial. Muertos, muchísimos. No sabemos sus nombres, ignoramos qué eran sus aspiraciones, qué pensaban ganar con esta montonera. Sin embargo, lo cierto es que muchas personas participaban de este tipo de montoneras únicamente porque solo ese empleo había en Honduras en aquella época. En todo caso, los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, que hoy por hoy pues se desconoce realmente su ubicación. La ciudad también sufrió la refriega. Aquí podemos ver la fotografía del seminario arquidiocesano, cómo fue ametrallada la pared y prácticamente toda Tegucigalpa parecía escenario de guerra en aquel entonces. Lo más trascendental de esta montonera es que Tegucigalpa fue bombardeada por primera vez en su historia. De hecho, las tropas de Tiburcio Carías Andino contrataron a 2 mercenarios estadounidenses, uno de ellos se llamaba Lowell Jerex, para que primero observaran los movimientos del enemigo y después los utilizaron para lanzar granadas desde el aire sobre el cuartel San Francisco, en la zona de las Crucitas y otras zonas aledañas a donde tropas del gobierno defendían la ciudad de Tegucigalpa. Esta le valió precisamente a Lowell Jerex el hecho de ser reconocido por el líder Tiburcio Carías Andino, en función de que gracias a sus bombardeos se amedrentó a las tropas del gobierno y eso permitió la entrada con facilidad de las tropas revolucionarias. Después de la montonera, precisamente, se pudo observar cómo los bombardeos habían causado graves destrozos en la ciudad y cómo edificios antiquísimos prácticamente habían sido derruidos por las bombas. Pueden observar, por ejemplo, la imagen del Correo Nacional. Y les repito, esta fue la primera vez que Tegucigalpa estuvo sometida a un bombardeo. En todo caso, Lowell Jerex, en este plano a la izquierda de Tiburcio Carías Andino, que es la figura central, va a conseguir una concesión para poner una línea aérea después, cuando Carías llega al poder. Y él es el fundador de TACA, Transportes Aéreos Centroamericanos, que va a iniciar operaciones precisamente aquí en Honduras. En todo caso, los grupos se ponen de acuerdo para llegar a obtener la paz y se decide que Vicente Tosta ejerza provisionalmente la presidencia de la República para evitar que la guerra continúe entre diferentes facciones. De esta manera entonces termina el sitio de Tegucigalpa de 42 días en la montonera de 1924, una de las más crueles, una de las más cruentas, y que prácticamente destruyó la ciudad de Tegucigalpa y los monumentos que todavía ésta tenía, que habían sido tesoro que se había conservado desde el siglo XVIII y XIX. Lamentablemente, pues se inició posteriormente una reconstrucción bajo otros sistemas arquitectónicos que dejan la Tegucigalpa que hoy por hoy nosotros conocemos. Hora de la tarea, ¿qué sugerencia puedo darles? Bueno, compartan con sus maestros y con sus compañeros sobre si entendieron o no el concepto de montonera y qué significó este término para nuestra historia, de acuerdo al ejemplo que acabamos de ver con la montonera de 1924. Alcanzamos el objetivo, determinamos las causas de la montonera de 1924, definimos su importancia entre las demás montoneras, también desarrollamos los contenidos conceptuales de montonera, intervención y bombardeo. Así que eso ha sido todo, los espero pronto en otra sesión.